Escoltada por el secretario de Gobernación, Victoria Rodríguez Ceja, atendió el protocolo de comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado para ser ratificada como la primera gobernadora de Banco de México. Leticia Robles de la Rosa nos tiene la crónica. Leti, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente, el día de ayer fue un día atípico en el Senado de la República en materia de comparecencias de personas que aspiran a un cargo público. ¿Por qué? Porque, como ya lo has dicho en este momento, la compareciente para convertirse en subgobernadora del Banco de México, avalada por el Senado, Victoria Rodríguez Ceja, llegó acompañada del secretario de Gobernación, cosa que jamás había ocurrido desde que el Senado de la República es corresponsable con el Ejecutivo Federal de nombrar a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central Déjame Mexicano. preguntarte esto, perdón que te interrumpa, Leti, pero creo que es importante. Evidentemente, el secretario de Gobernación no se puede invitar solo al Senado. ¿Quién invitó al secretario de Gobernación? Mira, Pascal, lo que te puedo decir, porque es lo que yo pude ayer preguntar y se me informó, es que él acompañó a ella a dejarla al Senado. Ujú. Y Monreal le dijo, bueno, quédate un momento, saluda a los senadores, Ujú, bla, ujú. bla, bla. Entonces ya entró, digamos, estuvieron en la oficina de la Junta de Coordinación Política de Ricardo Monreal, y de ahí ya se fueron caminando hacia las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República, Ujú. donde ahí Monreal le dijo, saluda a los legisladores, pasó, los saludó, se tomó la foto y ya se fue. Pero esto nunca había ocurrido, Pascal, porque las personas que entran al Banco de México, pues no dan ese mensaje de enlace directo No, con el no Ejecutivo Federal. son empleados del Ejecutivo, no trabajan en el Ejecutivo. No, efectivamente, y aunque sea el Ejecutivo Federal, el titular del Ejecutivo Federal, quien nombra a su gobernador, Ujú. en términos estrictos, el Banco de México no es parte de la Administración Pública Federal, sino que Ujú. es un órgano autónomo, con decisiones autónomas, justamente para que no ocurra lo que ayer la candidata a subgobernadora dejó muy claro. Te decía que era un día atípico, una porque llegó acompañada del secretario de Gobernación, Ujú. otra porque no hubo varias rondas de preguntas y respuestas, sino una sola ronda en la cual participaron 17 legisladores para hacerle 63 preguntas. Ujú. No las contestó todas, hubo legisladores que no tuvieron respuesta, como Lucía Mesa, como Ovidio Peralta, Ujú. que ya no les contestaron las preguntas, pero también fue atípico por algo. Ujú. Fíjate que es la primera persona que va a integrar el Banco de México que lee las respuestas. Ujú. Fue auxiliada por la Comisión de Hacienda que preside el morenista Alejandro Armenta, quien le acercaba las tarjetas con las respuestas, se las dieron en orden y ella las iba leyendo. Ella tuvo que leer la explicación que les dio a los senadores a la pregunta recurrente de si ella cumple o no cumple con el perfil de contar con experiencia en materia monetaria. Ujú. Ella leyó por qué sí cumple con ese perfil, y ella dice que desde sus posiciones en la hacienda pública, tanto federal como local en la Ciudad de México, y en materias fiscales, pues tiene relación al estar pendiente de cómo están las cotizaciones del peso, que forma parte de organismos de gobierno de banca de desarrollo, y que por lo tanto pues sí tiene experiencia, ella siempre ha estado pendiente de este tipo de información. Además ha manejado deuda y por lo tanto ella dice que tiene la experiencia. Todo esto lo leyó en un documento que le llevó 4 minutos, Pascal. Y a las siguientes preguntas que le hacían, pues volví a leer. También fue atípico, Pascal, porque cuando la priista Nubia Mayorga le preguntó qué decisiones tomaría ella si ella ya fuera gobernadora del Banco de México y tuviera una inflación del 7%,
y tuviera una paridad del peso dólar cercano a los 22 pesos. Y ella le contestó que, pues, la primera vez que entre a una junta de gobierno, a una sesión de la Junta de Gobierno será hasta febrero. Y por lo tanto que hasta febrero, pues tendría que analizar qué contexto está dando tanto la inflación como el dólar para que ella pueda decir qué decisión tomaría. Muy cuidadosa entonces, leyendo respuestas en tarjetas, no respondiendo, lo cual, comprometiéndose. no respondiendo a preguntas hipotéticas, digamos. Así es, y también fue atípico porque en una de las respuestas que le dio a la panista Xochitl Gálvez, ella hizo referencia a que evidentemente tiene que cuidar y respetar lo que dice la ley del Banco de México en materia de divisas y en materia de inflación. Y dice ella, hay que evitar regresar al momento doloroso de los 80s en México con la hiperinflación. Entonces, ella hace una referencia a uno de los pasados más dolorosos que tiene México, que es este manejo político de las finanzas públicas. Que lleva que tiene efectos inflacionarios. Y que llevó a la autonomía del Banco de México en los 90. Pues ¿no? muy interesante, Leti. Creo que hoy es la sesión, ¿verdad? ¿A qué hora comienza la sesión? A las 10 de la mañana la Comisión de Hacienda la va a ratificar porque Morena y esos aliados tienen los votos, la ratifican como subgobernadora, ya como miembro de la Junta de Gobierno que empieza el 1 de enero, ya el presidente de la República la puede nombrar gobernadora. Recordemos, el nombramiento de gobernadora es exclusivo del presidente de la República. Leti, muchísimas gracias por la crónica. Gracias a ti, muy buenos días. Gracias, Leticia Robles de la Rosa.